hemos venido estudiando la importancia del altar y soy muy resolutivo de una vez en lo que el Antiguo Testamento simplemente es una sombra y el verdadero cumplimiento está en la revelación del nuevo pacto. Cristo es la revelación manifestada para el ser humano, pero si no entendemos el pacto antiguo, ¿cómo vamos a entender cómo se quería revelar el Señor? Y había una importancia en cada altar que los hombres de Dios levantaron en la antigüedad, y algo Dios nos quiere enseñar allí. Hace 15 días estuvimos estudiando 4 altares que levantó Abraham. El primero fue Siquem, que estaba conectado con el hombro, que es la carga o la promesa. Eliana, hablamos del segundo altar, y ese segundo altar de Abraham se llamó Betel, que está conectado con casa de Dios, comunión continua. Luego hablamos del altar número 3, que se llamó Hebrón, que tenía que ver con separarse, separación. Cuando Abraham se separó de Lot, ahí fue cuando el Señor le habló a Abraham. Y el número 4 se llama el altar de Moriah, obediencia extrema. Vamos hasta ahí. Un miércoles, hace 15 días, estuvimos hablando del altar de ¿quién? De Elías, que fue el altar restaurado, lo que estaba arruinado, el altar de Elías. El domingo estuvimos hablando del altar de Noé, y es el altar de la gratitud. Un hombre que después de una situación que experimenta, lo único que tiene que hacer es agradecer al Señor porque Él lo ha guardado. Y quiero que estudiemos el altar de Isaac. Génesis capítulo 25, 25, perdón. Génesis capítulo 26, 25, y dice así: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Lo voy a leer otra vez. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. El contexto bíblico que vemos con este pasaje bíblico es que Isaac es el hijo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a un hombre llamado Abraham. Su vida estuvo marcada por la herencia espiritual de su padre y los desafíos de afirmarse en esa identidad que Dios le había entregado a su papá Abraham. Yo creo, no tengo hijos naturales, pero creo que una de las peticiones o de las oraciones más grandes que tienen los padres cuando están en el camino de la fe es que sus hijos también se puedan identificar con su fe, puedan caminar para el Señor, que puedan sus generaciones crecer en el temor de Dios, que se puedan afirmar en la identidad del Creador. Los padres que están aquí creo que estarían de acuerdo conmigo. Cuando están los hijos, usted dice que mi hijo le sirva al Señor, que mis nietos conozcan al Dios que yo le he servido. En Génesis el capítulo 26, Isaac enfrenta unos conflictos. Ese es el contexto, porque ellos están cavando unos pozos y tienen altercado con los filisteos. Ellos tratan de quitarles algunos de los pozos que ellos han estado haciendo. Los pozos eran importantes porque era el agua para los ganados. El agua es un símbolo de vida, del sostenimiento de la vida. Pero finalmente Isaac logra vencer y perseverar frente a los conflictos que estaba enfrentando. Así que Dios le confirma la promesa a este hombre, y cuando él tiene esa experiencia con Dios, después de vencer esos conflictos, entonces el Señor le da su palabra, hablándole y reconfirmándole el llamado que él tenía, y él en respuesta es que levanta un altar al Señor. Dice así el versículo 25: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Este altar en la escritura seguramente no fue el único que levantó Isaac, pero sí es el único que aparece en la escritura que Isaac levantó al Señor. En la escritura no nos habla de más altares que este hombre haya levantado, pero sí fue el único que encontramos en las Sagradas Escrituras. En respuesta de haber pasado un conflicto, Dios se le aparece y él le responde con un altar al Señor. ¿Cuál es el significado? Ahí me escuchan. ¿Cuál fue el significado del altar de Isaac? Es el altar del testimonio personal, no solo el heredado. Isaac tenía que tener su propia historia con Dios, tenía que tener su propio altar y no depender de la sombrilla de lo que su papá había vivido. Voy a hacer un ejemplo. Hay padres que alcanzaron, voy a hablarlo en el contexto eclesiástico, hombres de Dios que han sido pastores, son de renombre, pero los hijos están caminando bajo el renombre del papá, pero el hijo necesita su propia experiencia con Dios. Así que este altar es un altar del testimonio personal. Representa el momento donde Isaac deja de vivir solo de la fe prestada de Abraham y establece su propio encuentro con Dios. Marca un punto también este altar, un punto de madurez espiritual, de descanso después de la lucha y de la activación de la herencia espiritual. Lo número uno que le quiero hoy compartir es que el altar de Isaac llega después de la oposición. Él está enfrentando situaciones difíciles, pero después de que pasa esos momentos difíciles, llega un momento de altar. Isaac le tocó enfrentar situaciones complejas, pero antes de que este hombre levantara el altar a Dios, le tocó vivir momentos de prueba. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido momentos difíciles, momentos de dificultades, momentos de luchas, y después de esa lucha le hemos levantado un altar al Señor porque hemos visto su mano? El resultado es que el último pozo lo llaman Rehoboth, que significa lugar espacioso, lugar amplio, lugar de bendición. Y cuando él entra en ese lugar de bendición, él tiene esa experiencia con Dios y termina adorando al nombre de Dios. Lo número dos es que el altar confirmó la identidad de Isaac en el pacto. Se lo repito. El altar confirmó la identidad de Isaac en el pacto. Dios le había hablado directamente a su padre, pero él no había tenido su propia experiencia con Dios. Es que en el altar nosotros confirmamos nuestra identidad, lo que hace que yo pueda seguir caminando para el Señor o que yo me haya comprometido con Dios, es que yo haya tenido mi propia experiencia con Dios. El altar que tiene este hombre Isaac es el altar donde su identidad es afirmada. La palabra identidad viene de la raíz llamada identitas, que significa lo mismo. En términos generales, la identidad es lo que te define como persona, como ser único frente a los demás. Lo que Isaac iba a vivir en ese altar era un altar de identificación con el Dios de su papá. Iba a tener su propia identidad en ese lugar. Yo quiero que miremos un poquito el significado general de identidad. Número uno, la identidad está conectada con la esencia personal. Es el conjunto de características, cualidades, valores, creencia, historia, comportamiento que hacen que una persona sea ella misma y no otra. En ese ejemplo que le estoy dando de identidad es cuando nuestra respuesta viene claramente a nuestra mente diciendo ¿quién soy? Es cuando estamos nosotros entendiendo lo que es identidad. Está conectado con la esencia personal. ¿Quién soy? También está conectado con el sentido de pertenencia. La identidad tiene que ver
con saber a quién perteneces, a qué grupo perteneces, de qué clan familiar eres, qué cultura o qué fe te identifica. Estamos hablando del altar de la identidad. Cuando seguimos hablando de identidad, estamos hablando de la autoconciencia y coherencia. Implica saber quién eres, qué valores tienes y actuar conforme a esto que es tu identidad. Cuando alguien no sabe quién es, vive confundido de un lugar al otro. Cuando una persona tiene su identidad clara, puede comprender cuál es el propósito que Dios tiene en la tierra con ella. Cuando alguien conoce su identidad, vive con propósito, vive con seguridad y convicción en esta tierra. Cuando uno no tiene identidad, terminamos nosotros perdidos en el universo. La gente hasta quiere quitarse la vida porque dice: ¿qué sentido tiene mi existencia en esta tierra? La identidad espiritual, según las escrituras, en el contexto cristiano, te identifica con Cristo. Eso tiene que ver la identidad en el contexto cristiano. Es que yo ahí encuentro mi verdadera identidad en Cristo. No se basa en lo que haces, no se basa en el pasado, sino que se basa en lo que Dios dice que tú eres. La identidad del cristiano no se basa en lo que otro opina de usted, sino de lo que Dios opina de usted y lo que Dios opina de mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy lo que otro define, yo soy lo que Dios define de mí. Pero cuando yo no tengo identidad, otra persona lanza un criterio acerca de mí, y por el rechazo y la falta de seguridad en mi vida, termino mal. Los que son líderes en las empresas, las organizaciones, cuando lanzan juicios sobre tu vida, a veces parece que te van a desestabilizar. Voy a hacer el ejemplo con mi persona, que soy pastor. Yo tengo que tener una identidad muy definida en el Señor, porque para poder estar predicando se necesita claridad. Porque la gente quiere definir quién tú eres. Y la gente dice: no, ese pastor es esto, este pastor es aquello. Hablan de ti. Y si yo no tengo claro el llamado, entonces eso me va a remover. Quiere decir que no tendría una identidad clara. Por eso yo aprendí muy bien en el seminario bíblico cuando estudié la teología de los tres pepinos. Y la teología de los tres pepinos es que me importa tres pepinos lo que tú opines. Yo tengo que entender lo que Dios ha dicho de mí. Y cuando voy al Señor, Él me da seguridad y Él me dice que yo soy su hijo, que yo soy amado, que yo soy redimido, que yo he sido perdonado, que estoy sentado en lugares celestiales, que fui comprado por la sangre de Cristo, que el pasado no me define, que la sangre de Cristo fue la que me posicionó como redimido. Entonces esto tiene que ver con la identidad. Pablo, hablando de esa identidad, dijo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No solo estoy hablando en este punto de la transformación que necesita el alma, la transformación que necesita la mente, sino la posición en la que está tratando Pablo. El espíritu nace de nuevo, el alma pasa por un proceso de transformación, pero el estatus ya fue cambiado. Porque antes estábamos en oscuridad, pero fuimos trasladados al reino de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esto me habla de estatus. Así que lo que Isaac iba a tener en ese altar era una identidad, una marca, una impronta, una experiencia. No solo con lo que le contaban del papá, no solo con lo que el papá le contó, sino que él iba a tener su propia identidad, que él pertenecía al Eterno. Si algo trabaja Satanás, es atacar el estatus del cristiano, la identidad del creyente. Él siempre nos está atacando en eso. Esta semana quizá tú hiciste algo incorrecto y llegaste a la iglesia y no eras capaz de levantar las manos, no eras capaz de aplaudir. Y la conciencia, pero también las influencias espirituales te dicen: no, pero usted es tremendo hipócrita, ya Dios no te ama, Dios no te mira, Dios no quiere nada contigo. Si la gente supiera lo que tú haces,
Si la gente escuchara tus pensamientos, entonces su identidad comienza a ser afectada. Satanás sabe que si él ataca la identidad del cristiano en la vida, en la posición que tiene con el Creador, él va a ganar. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando fue a tentarlo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, vete al pináculo del templo. Ahí dice que lo llevó también y le dijo: lánzate, que escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no resbale. Si eres el Hijo de Dios, entonces lo que ataca a Satanás siempre es nuestra identidad, nuestro estatus de hijo o nuestra relación con el Señor. Por eso hoy tenemos una agenda globalística demoníaca, una agenda global donde lo que se ataca es la identidad del ser humano. Por eso usted ya escucha que ya una mujer dice que no es una mujer, sino que es un perro, o que es un caballo, o que es una yegua. Ustedes han visto en internet que hay gente que dice que es un caballo, ya que es un caballo. Otros dicen que es una vaca. Me siento vaca, soy vaca en el cuerpo de un humano. La identidad pervertida, el género fluido. Si el niño no es niño, es niña. Si la niña no es niña, ya es un niño, es binario. Entonces lo que se está atacando siempre es la identidad. Pues la Escritura dice que fuimos creados a imagen de Dios. Identidad. Y cuando Satanás logra dañar y afectar nuestra identidad, nuestra identificación con Cristo, entonces ¿a quién nos parecemos? Si la Escritura dice que nosotros vamos transformándonos a la imagen de Jesucristo, y si esa imagen es borrada, es afectada, ¿a quién nos vamos a parecer? Por eso mi identidad como cristiano está en Yeshua, está en el Mesías. Él es el punto de referencia, Él es el punto más alto. De hecho, Pablo dice que vamos creciendo a la estatura de la medida del varón perfecto. Ahora esa plenitud se logrará en la glorificación de nuestro ser espiritual. Pero mientras estamos en esta tierra, vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, identificándonos con Él. Efesios capítulo 2, versículo 2:10 dice que nosotros somos hechura de Dios, versión del 60. Nuestra identidad es que somos hechura de Dios y fuimos creados para las obras que Él planeó para nosotros antes de la fundación del mundo. Esta versión que vamos a leer, la Nueva Traducción Viviente, diría que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y cuando usted va y mira la palabra en el original, la palabra hechura o obra del Señor, es que usted y yo somos un poema de Dios. Porque usted y yo somos la expresión de Dios en esta tierra. Él no puso la imagen de un caballo, Él no puso la imagen de un perro, Él no puso la imagen de un pervertido. Él puso la imagen de su presencia en nosotros. Cuando Adán fue puesto en el huerto de Edén, fue hecho a imagen de Dios. El reflejo del Eterno estaba ahí en él. Lo que hizo la serpiente antigua fue afectar la identidad para que esa identidad cayera. Cuando el hombre perdió su identidad, tenía que venir el segundo Adán, que era Cristo, para volver a levantar la identidad del hombre de Dios. Por eso el Señor nos quiere recordar en este día que usted es hijo de Dios, que usted es nueva creación, que eres heredero con Cristo, que eres escogido, que eres santo, que eres amado, que eres el templo del Espíritu Santo. Los del auditorio 1 están calmados, démosles espacio para que aplaudan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a mí me está gustando predicar más acá. También los amamos. Identidad. Identidad es quién eres, a quién perteneces y para qué estás en esta tierra. Se lo repito. Identidad es quién soy, a quién le pertenezco y cuál es mi propósito en esta tierra. Se lo repito. Identidad es quién soy. En Cristo yo soy un hijo de Dios. ¿A quién perteneces? Al Dios Todopoderoso. Él es tu papá.
¿Para qué estoy en esta tierra? Tienes un propósito diseñado por Dios en esta tierra, único y exclusivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te creó con un propósito eterno. Hay un propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios se le manifestó a Isaac, lo que estaba haciendo con él era diciéndole quién era él. ¿Quién era él? Eres hijo de la promesa, eres el cumplimiento, eres la continuidad de lo que yo le hablé a tu papá. Eres el cumplimiento de la promesa. ¿A quién le perteneces? Yo soy el Dios de Abraham. Tú me perteneces, Isaac. Identidad. ¿Para qué estás en esta tierra? En ti serán benditas las naciones de la tierra. Identidad. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Y para qué estoy en esta tierra? Usted y yo no somos la casualidad. Usted no es el producto de un error y de una noche pasional de sus padres. Le quiero decir que usted es hijo redimido por la sangre del Cordero. Le perteneces a Dios y hay un propósito grande, exclusivo, único, que Dios va a hacer a través de su vida. Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios se le manifiesta a Isaac para afirmarle la identidad. Número 3, el altar establece la fe personal. Dice la escritura que después de que Dios se le apareció, dice la escritura, y edificó allí un altar. Este fue su primer y único altar que yo encuentro en la Biblia. Seguramente Isaac levantó muchos altares, pero este es el único que yo encuentro en las sagradas escrituras de este hombre que él haya levantado al Señor. El altar es donde su fe deja de ser prestada y se vuelve una fe personal, se vuelve una fe propia. La pregunta es, ¿usted tiene una fe de altar o tiene una fe de herencia? Necesitamos tener nuestra propia historia. Es decir, su hijo no va a buscar de Dios porque la mamá es cantaletosa. Que vaya a la iglesia, que mire que hoy es la Santa Cena, que vea que lleva las misericordias, tome el correazo y el pelado ni quiere venir a la iglesia. Lo que hace que nuestros jóvenes caminen con el Señor es el día que tenemos una experiencia que nos marca el corazón. Usted está madrugando hoy a la iglesia, hoy está buscando usted al Señor porque usted un día estableció con Dios una fe personal, una fe por experiencia y no una fe por conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo les voy a hacer un ejemplo. ¿Qué es una fe o un suceso por conocimiento? Esta es el agua de la iglesia El Camino. Es el mejor agua que venden en todo Colombia. Es un agua bendita. Voy a tomar agua y yo digo lo siguiente. ¿Cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen sed? Siga con la sed, porque yo estoy teniendo una experiencia con el agua. Usted solamente está teniendo conocimiento porque no la está probando. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que hace que yo sepa que esta agua es buena es porque yo la estoy probando y está calmando mi sed. La fe con Dios tiene que llegar a un momento donde deja de ser lo que me cuenta mi abuela, lo que me cuenta el pastor, lo que me cuenta mi mamá, lo que me cuenta el líder, para que ya sea una fe de experiencia. En el Antiguo Testamento hay dos palabras para conocimiento y una de ellas es la palabra nakar. Y nakar significa conocer por intelectualismo, conocimiento intelectual. Pero está otra palabra que es la palabra yadá, que es conocer por experiencia. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia que dice: y Adán conoció a Eva. Y uno dice: ¿cómo que la conoció? Llevan hace rato juntos y que apenas la conoció. Porque la palabra conoció ahí no es la palabra de un conocimiento solo del nombre, sino que tuvo relaciones íntimas. Porque la palabra yadá tiene que ver con conocimiento experimental. Los que ya estamos casados, usted primero veía a la muchacha y tenía un conocimiento de ella. Le olía la loción, le conocía el buen desodorante.
Ya cuando se casó, ya la conoce un poco más. Hasta le conoce el olor corporal original. Ya no es la loción de Carolina Herrera, ni el pachulí ese caro. Ahora usted la conoce profundamente. Primero no habían besos, pero ya en el matrimonio hubo hasta intimidad sexual. Eso se llama conocimiento por experimentación. En el Nuevo Testamento, la palabra para conocer, que es la palabra conocimiento intelectual, puede ser la palabra ginosco. Yo conozco que en la iglesia nos reunimos. He escuchado que dicen que fui perdonado de mis pecados. Conocimiento ginosco. Pero hay un momento donde ya deja de ser un conocimiento intelectual y se baja el espíritu. Y ese conocimiento en el griego es oída, así como se pronuncia, O-I-D-A, oída. Y es el conocimiento por experimentación. En el Nuevo Testamento dice: y conoció José a María. ¿Cómo que conoció José a María? Hace rato está hablando con ella. Ya es un conocimiento de intimidad sexual. Y la palabra para relaciones sexuales en la Biblia, solo la del 95 utiliza la palabra tuvo relaciones sexuales. Las demás versiones dice y conoció. Tiene que ver con intimidad. Lo que hace que nuestra fe perdure es cuando conocemos a Dios en el altar. Él afirma nuestra identidad y dejamos de tener una fe prestada para tener una fe personal. Tenía que venir un momento donde Isaac dejara de vivir bajo la sombra de un papá tan famoso que tenía una experiencia con Dios, para tener una experiencia personal. Lo que va a hacer que sus hijos, que su esposo, que su esposa perseveren en el camino de la fe, no es cuánta Biblia han escuchado, es que el Señor marque sus corazones. Y un día el Señor marque nuestros corazones, no vamos a volver atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Isaac pasó de tener un conocimiento nacar, un conocimiento intelectual. Ay, es que a tu papá le dicen que es padre de multitudes y que usted va a ser el heredero. Ay, qué buena promesa. Pero él tenía que tener su propia experiencia con el Señor. Yo recuerdo tener 8 años de edad, ir a la iglesia, y un día, yo creo que tendría 8 o 9 años, creo más o menos. Y ese día vinieron unos pastores de Chile, y fue por primera vez que el Espíritu Santo me tomó y comencé a hablar en lenguas. Hay gente que dice no existe eso, que no es posible, el Espíritu hace como Él quiere. Yo tenía 8 años y comencé a hablar en otro lenguaje, y eso me marcó. A mí no me lo impuso la mamá, no me lo impuso el papá, no me lo impuso el pastor. Yo sé que algo vino sobre mí ese día. A los 15 años comencé a orar: Señor, manifiéstate a mi vida. Yo ponía una silla del comedor y me sentaba: Espíritu Santo, visítame. Y yo le decía: Señor, déjate ver la sandalia, aunque sea. Yo creía que el Señor tenía sandalias. Yo le decía así: déjate ver la sandalia o el borde de la túnica. El punto es que yo quería mi propia experiencia. Cuando todos se acostaban a dormir, yo me iba para la sala y le decía: Señor, déjate ver el borde de la sandalia. Y yo levantaba así el ojo a ver qué veía, y al fondo veía la chancla de mi mamá. ¿Y sabe qué pasó un día? Nada. No vi la sandalia. Pero mi mamá llegaba muchas veces a acostarme porque yo me quedaba dormido orando y me dolían las rodillas, me quedaba encalambrado. Entonces me despertaban y yo me tiraba de lado ahí porque estaba orando. Un día era como las 12:30 de la noche. Yo estaba orando en el cuarto y yo sentí que alguien entró caminando a mi cuarto. Fue tan real que yo levanté mi mirada porque creí que mi mamá venía a despertarme. Y cuando yo levanté la mirada, físicamente no había nadie. Pero ese día a mí me marcó. Yo tuve mi propio altar de identidad, que yo soy hijo de Dios, que le pertenezco a Él y que había un propósito de Dios para con mi vida. Para otros una tontería, una estupidez. No, eso fue que de pronto escuchó unos pasos del perro en la calle y creyó que era algo. No, fue un momento genuino en mi cuarto donde yo lo sentí caminar a Él. Comenzaron a hacer improntas. Ya no era lo que me contaban, era lo que yo estaba viviendo. La primera vez que prediqué tenía 15 años de edad.
Y ahí comencé a tener experiencias como ir a una marcha para Jesús. Un pastor conocido de Laureles estaba dirigiendo la alabanza. Cuando él termina la alabanza con su agrupación, hace un comentario: bendiga a la persona que está a su lado. Pero para ese tiempo yo tendría ya quizá 17 años y yo estaba empeliculado con mi altar. Entonces yo dije: Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo me sentía como Jesús al frente de la tumba de Lázaro. Y digo: bendiga a la persona que está a su lado. Y yo dije: Padre, que cuando ponga la mano en esta joven algo pase. No, pero lo estoy diciendo en serio, ¿verdad? O sea, yo estaba así, en serio. Y yo puse mi mano sobre esa joven. Y cuando yo le puse la mano a esa muchacha, se le manifestó un demonio. ¡Ah! Y en ese momento yo me asusté. Primera vez que veo una persona endemoniada por mi mano. Y se me tiró un grupo de jóvenes: usted no es pastor, usted no puede orar por ella. Y yo: está bien, llévesela. Yo qué iba a hacer con esa endemoniada, no sabía qué hacer. Pero yo tuve una experiencia. Ya no era una experiencia ginosco, ya era una experiencia por experimentación. Y yo me fui para la casa mirándome la mano. Uy, no me la voy a lavar, voy a sacar la unción. Sentí el poder de Dios ese día. Ya estaba teniendo una fe personal. Eso fue lo que le pasó a Isaac. Ya no era lo que el papá le contaba, es que Dios se le apareció a Isaac. Recuerdo hacer muchas vigilias al frente de la iglesia. Una mujer llamada María, y nos íbamos un grupo de jóvenes a orar allá hasta altas horas de la noche. Y recuerdo el hermano Jaime, un señor que no sé de su existencia, no lo veo hace más de 20 años, pero sé que era un hombre alto, canoso, y llegó allá para que oráramos por él. Y cuando yo impuse las manos, ese hombre se cayó al piso. Y yo estaba muy joven. Y yo volví y me miraba la mano. Yo: algo está pasando con mi vida. Luego comenzó el Señor a utilizarme en el colegio, en la universidad. Comencé a predicar la palabra. Comencé a ver que habían quistes que se le desaparecían a las mujeres de los senos, que Dios había sanado personas que tenían enfermedades en el vientre. He visto cantidad de cosas. No es lo que me cuesta. Es más, hay gente que dice que eso no es posible. Y yo digo: tú opina lo que quieras, pero yo he tenido experiencias únicas con Dios. He visto al Señor obrar de manera poderosa. Él me ha visitado. Tendría yo ya 18 años cuando en muchas ocasiones vinieron mis padres a acostarme, porque yo digamos que estaba el cuarto, y del cuarto yo no sé cómo venía a dar a la sala y terminaba hablando en lenguas. Otro día: no, eso es locura, eso no existe. Yo lo único que puedo decirle es que esa fue mi experiencia. Yo ni siquiera cuando era consciente, estaba en la sala hablando en otras lenguas, bautizado por el Espíritu Santo, tocado por el Señor. Fue mi experiencia. Yo le estoy sirviendo al Señor porque yo he tenido experiencia con Él. Tomamos una sede en el oriente, una montaña. Mucha gente dirá: no, qué tontería, eso es locura. Tú opinas lo que quieras, pero yo he tenido mi comunión con el Señor y Él nos ha hablado de lo que va a hacer esa iglesia, no en el oriente antioqueño, en Antioquia y en Colombia, porque es mi experiencia con Dios. Si yo voy a su casa y usted se está tomando un jugo de mora y me dice: este jugo está delicioso, ¿yo qué le puedo opinar? Ah, qué bueno. Deme un vasito de jugo. Y yo le digo si está bueno. Hasta que yo no pruebe ese jugo, yo no puedo tener la misma experiencia que usted está teniendo. Lo que le estoy queriendo decir es que en el altar se afirma la identidad, pero en el altar también se afirma o se confirma la fe personal. Se establece la fe personal. Dice la escritura que cuando Él se le apareció, edificó allí un altar al Señor. Anoche pasamos todos los teams de la iglesia en el oriente. Ya está mucha gente yendo a la sede del oriente. Y comenzamos a orar por ellos. Y luego yo los motivé que pasaran al frente y que oraran por las personas. Un niño se paró de 12 años y oró, otro de 15 años. ¿Usted cree que eso a ellos se les va a olvidar?
A ellos no se les va a olvidar ese momento especial que ellos estuvieron bendiciendo la iglesia. Van a empezar a levantar una fe única, una fe personal. Ya sus hijos le dicen: mamá, yo quiero ir a la iglesia. Papá, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero que me lleve a Igle Kids. Ya no solo va a ser por lo que usted le diga o el pastor le diga. Donde quiera que ellos van a estar, van a tener una fe personal, porque lo han experimentado, lo han probado. Y si lo han probado, eso va a seguir todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted por qué sigue caminando al Señor? Porque hubo un momento de verdad. Hubo un momento donde Dios te tocó. Yo tuve esas experiencias en mi habitación, pero también tuve frustraciones. 15 años, primer campamento. Anuncian que viene una gran predicadora que Dios va a usar. Y cuando llego allá, bueno, no sé, era un campamento de teens, pero la señora era una líder como para Senior Plus, pero ahí estuvimos. Y cuando pasan los niños a orar por él, yo tenía 15 años, ella me pone la mano así en la cara, me aplasta la nariz y me empuja. Y claro, yo me hice el tocado por Dios. Y en el piso cayó otro hermano al lado mío y me pisó en la mano. Después de un rato yo estoy en el piso con los ojos cerrados, tan frustrado. Y yo dije: este es el poder de Dios. Esta señora me empujó y yo me caí al piso. No fui tocado por Dios. Luego llegaron los que están sirviendo, los jóvenes ujieres de ese día, ayudando a levantar a la gente a sentarse. Y yo me fui a sentar y me hacía el ungido así, ahí como que y me senté. Y yo dije: esto es todo. No tuve una experiencia, tuve una frustración. Pero luego vino un pastor no recuerdo de dónde, un evangelista. Yo tocaba la batería en la iglesia, toqué la batería por 6 años. Y él está predicando y de un momento a otro voltea y dice: el joven de la batería, venga acá. Me para al frente y me dice: te han hecho esta propuesta esta semana. Y era real. Te han estado invitando a esto. Levanta tus manos porque el Espíritu Santo viene sobre ti. Yo sentí algo tan fuerte que cayó sobre mí. Y yo era un niño y caí al suelo y comencé a ser quebrantado. Naturalmente yo me iba a parar del suelo. Ya me levanté. Cuando llegué a mitad de mi postura, sentí otra vez algo tan potente que no me dejaba parar. Fue mi experiencia. Otros van a decir: no, son las emociones, pero eso me marcó a mí. Lo que te quiero decir: necesitas tu propia historia con Dios. Necesitas establecer el altar de tu fe personal. Dele un aplauso al Señor. El altar prepara el ambiente para la bendición y la paz. Después de que él tiene esa experiencia con el Señor, después de que él experimenta la presencia del Señor, ese altar fue un ambiente para traer la bendición y la paz para su vida. Después de que él hace su campamento, cava un hoyo, sufre menos oposición, y ese es el pozo de la estabilidad. Rehoboth, lugar amplio, espacioso. Lo que no podemos ganar con fuerza, lo vamos a establecer a través del altar. ¿Cuántos dicen amén? Este año Dios nos recuerda una y otra vez su palabra: no es por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Número 5, el altar trae la presencia y la dirección divina. Dice la escritura: Isaac adoró e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Su altar fue el principio de una relación estable con Dios, no una visita emocional, no una visita momentánea. Dice la escritura: plantó allí su tienda, se quedó ahí a vivir. El altar personal es el lugar de dirección, no solo de emoción. Dios te va a hablar en el altar. Gracias por su entusiasmo. Voy a ir en contracorriente de algo. Hay gente que dice que Dios ya no habla, que ya lo que habló, Él ya lo habló. Sí, Cristo es el cumplimiento de las promesas. No hay una profecía mayor que Cristo. Cristo es el cumplimiento de la profecía. Pero yo creo que Dios todavía habla, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que Él no te va a hablar es algo que es en contra de lo que ya te habló. Porque según Gálatas 1:6, sea anatema si un ángel descendiera del cielo y les predica un evangelio diferente al que les fue entregado. Pero yo creo que Dios te puede hablar en sueños. Dios puede traer visiones. Dios te puede decir: no es por ahí, es por acá. Clama a mí
y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace una semana yo tuve una visión que no puedo compartir, y dentro de esa visión Dios me mostró el nombre de con quién era la persona. De hecho, en el sueño eran dos personas diferentes, pero en el sueño había el nombre de una persona. Y yo conversé con esa persona y le dije: tuve este sueño y el nombre de la persona implicado es este. No sé qué si tiene sentido. Y me dijo: sí, pastor, esta es la situación y ese es el nombre de esta persona, con algo muy delicado. Entonces mira que el Señor puede hablar. Hace poco nosotros tuvimos una experiencia no agradable, pero mi esposa es testigo que yo tuve una visión, se la compartí viendo el suceso, pero yo creí que simplemente fue mi mente, que eran pensamientos, que fueron ideas, que fue un sueño de una hamburguesa que me comí por la noche. Pero ahí entendí que Dios todavía habla, que Dios todavía dirige, que Jesucristo que obró en el pasado, Él es el mismo que habla hoy. Si ayer era una sombra, hoy tenemos el cumplimiento de esa sombra que es Cristo. Y yo me voy, pero les envío a otro, al Consolador. Otro no es la palabra heteros, sino ayos. Heteros es otro de otra sustancia, pero ayos es otro de mi misma sustancia. Él vendrá y les guiará a toda verdad y les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, Él oye, Él habla, Él piensa, redarguye, guía, instruye. Él habla todavía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Más de uno de aquí va a estar de acuerdo, que me va a decir: pastor, Dios me habló e hice esto. Y hay gente que como que usted habla con Dios. Yo hablo con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios? Los demás los vamos a motivar a que hablen con Dios. Lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Podemos hablar con Dios. Pero cuando usted hable, no empiece a decir: Señor, mira los servicios públicos, mira el crédito que tengo allá en Flamingo, me lo soltaron porque en mí confían, debo la olla a presión. No, usted entra en la presencia de Dios y el Señor va a comenzar a hablar. Dios puede traer aún en sueños un diseño de un negocio. Dios puede traer en sueños una idea creativa. Mientras usted está en su altar de oración ahí, súbale un poquito al piano ahí, en adoración, puede venir una idea y usted dice: esto es una idea mía. Y no es una idea. Esta semana me reuní con un hombre de Dios y yo le conté algo solo a mi esposa, en una conversación. Nadie puede saber eso. Y él me dijo: esta semana tú dijiste esto y esto, y así te dice el Señor. Eso no es tu sentir, fui yo el que lo puse. Pero ¿cómo sabe él eso? ¿Cómo sabe él eso? Es que nos volvieron la iglesia muy carnal y la iglesia es sobrenatural. Nos volvimos muy de la letra, muy ginosco, pero hay más en el Espíritu que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere revelarnos. Isaac tenía un Dios solamente nacar, de conocimiento, pero el Señor lo llevó al Yadaj. Por eso Job dijo una vez: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y termino con este punto. El altar conecta generaciones con el destino. Ahí termino en este punto ya. Desde ese altar, Isaac se afirmó como heredero del pacto. Luego Jacob iba a hacer lo mismo. En el altar activó una línea generacional de obediencia, porque cada altar que nosotros levantamos abre caminos para los que vienen después de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada altar que tú levantes abre camino para los que vienen después de ti. Isaac edificó solo un altar, pero fue el altar que selló su identidad y su futuro. Él ya no era hijo de Abraham, ahora se identificaba como el hijo del pacto. Altar marcó su madurez. El altar marcó su afirmación. El altar marcó su comunión. Hoy Dios nos está llamando a dejar de heredar la fe de un pastor
Ay, qué bonito Catherine Kuhlman, Amy Semple McPherson, D.L. Moody. Ay, qué lindo los hombres que Dios usan. Ay, cómo. Y Dios dice: eso está bonito, pero yo te quiero usar a ti. Hay hombres que he levantado en la historia, pero tú eres el próximo en el nombre de Jesús. Tú eres el próximo para ver la gloria de Dios. Hoy levanto mi altar, no con piedras de otro, sino con las piedras de mi corazón. Hoy mi fe se vuelve mía. Hoy escucho tu voz y desde este altar avanzo al propósito que Dios tiene conmigo. Vas a tener tu propia experiencia. Vas a tener tu propia experiencia. Gracias por ese amén. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Levanta sus manos y sentados.